El docente académico maestro Hernán Reyes está con nosotros vía telemática en la parte final de nuestro espacio. ¿Cómo le va, doctor? Fabricio, buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A ver, el presidente Lasso el 24 de mayo envió un proyecto de ley de libre expresión y comunicación que reforma la mayor parte de la vigente ley orgánica de comunicación. La asambleísta Marcela Holguín presentó hace un par de semanas una iniciativa de reformas a la ley de comunicación y la semana anterior el bloque de Pachacuti con la asambleísta Dina Farinango presentó otra reforma a la ley de comunicación. ¿Cómo analiza usted estos escenarios, doctor Hernán Reyes? Bueno, el tema de las reformas a la ley de comunicación creo que es un tema muy importante para el país que lamentablemente ha pasado bastante desapercibido, no ha constado en la agenda informativa de la mayoría de medios masivos del Ecuador. Sin embargo, este debate va a ser un debate, yo diría, importante porque hay dos miradas contrapuestas. El proyecto de ley enviado por el presidente Lasso, así como el proyecto enviado por Fundamedios, que tiene la firma de los asambleístas Villavicencio y Chávez, se contrapone de manera bastante drástica, digamos, a los proyectos presentados tanto por el movimiento UNES cuanto por el movimiento Pachacuti, en el sentido sobre todo de que el proyecto del Ejecutivo es un proyecto que básicamente busca desregularizar completamente la comunicación, es decir, que no haya ley. Esta ha sido una vieja ambición de ciertos medios comerciales y de ciertas ONGs que básicamente no han querido ninguna intervención del Estado en materia de comunicación, que cada cual haga lo que quiera en este campo. Los proyectos en cambio, sobre todo el proyecto presentado por Pachacuti, lo que intenta es plantear una regulación que sea democrática, una regulación que no implica abusos por parte de los funcionarios públicos, que no implique persecución política, es decir, que no haya el riesgo de que se dé una acción punitiva por parte del Estado, pero que al mismo tiempo se defienda los derechos no solamente de los ciudadanos y las ciudadanas, sino sobre todo de aquellas organizaciones sociales y medios, como los medios comunitarios, que históricamente han sido relegados y excluidos para tener acceso a la comunicación en el país. Esta propuesta que ha presentado el movimiento Pachacuti con la CONAIE, que plantea que se entregue directamente frecuencias del espectro radioeléctrico a los medios comunitarios y públicos, ¿tiene lógica, Hernán? Sí, absolutamente. Lamentablemente solo esa fue la única noticia que algunos medios alcanzaron a percibir del proyecto de ley. Sería bueno que algunos periodistas, estoy pensando en Roberto Aguilar de Expreso, que suele ser tan ágil en responder a algunos temas, leyera todo el proyecto y viera el espíritu que este tiene. En los años anteriores se realizó a pueblos y nacionalidades indígenas, ecuatorianos y montubios, la entrega directa de frecuencias, la asignación directa de frecuencias, en el sentido de que hay muchos de estos pueblos y nacionalidades, pensemos en los amazónicos, que no tienen ni van a tener, lamentablemente, durante mucho tiempo, las posibilidades reales de concursar por una frecuencia. En ese sentido, creo que se trata de un sector estratégico para cubrir las necesidades y ciertos territorios que están absolutamente ajenos a cualquier repetidora o ajenos a cualquier señal de comunicación. Pero, al mismo tiempo, lo que se pretende con este proyecto es que no se deje atrás una repartición equitativa de frecuencias para medios comunitarios. Los demás medios comunitarios, los que pertenecen a organizaciones populares, organizaciones sociales, colectivos de cualquier tipo, deben concursar, pero lo que se plantea en este proyecto es que se conserve la idea de una competencia justa. Si es que existen organizaciones sociales que no tienen a veces ni siquiera para poder, pagar el estudio técnico que requiere presentarse para concursar, es necesario que el Estado tome cartas en el asunto y pueda mejorar esas condiciones de desventaja. En ese sentido, creo que es importante reiterar que la distribución equitativa de frecuencias es un aspecto básico para democratizar la comunicación en el país. No se puede pensar en un listado de buenas intenciones y de que todo el mundo tenga la libertad de expresión. El proyecto del presidente sin condiciones reales. Hernán, el proyecto del presidente Lasso, ¿qué dice sobre el tema de la distribución del espectro radioeléctrico? Absolutamente nada. Lo que el proyecto del Ejecutivo está haciendo es
prácticamente derogar algo así como 80 artículos que tienen que ver con la redistribución de frecuencias. Seguramente querrá incluir en las reformas a la ley de telecomunicaciones, pretende fragmentar nuevamente la ley de comunicación y convertir el aspecto de las frecuencias en un aspecto meramente técnico, es decir, pretende volver a los años 80 y 90, cuando Artelo, no recuerdo el nombre, cómo se llamaba, Autoridad de Telecomunicaciones en ese entonces, era un espacio para que ciertos medios de comunicación representados ahí se autoasignen frecuencias. Ya vimos que hubo un informe en 2008 de distribución de frecuencias que fue absolutamente claro. Hubo cientos de frecuencias irregularmente, ilegalmente asignadas. No queremos en el Ecuador que volvamos a esas épocas oscuras, cuando unos pocos concentraban las frecuencias, fundamentalmente en medios comerciales, y los medios comunitarios eran absolutamente dejados de lado. ¿Y el proyecto de Marcelo Holguín lo ha revisado? He revisado el proyecto de Marcelo Holguín. ¿Y qué le parece? Sí, así es, pone énfasis en un aspecto que nos parece interesante: la protección de periodistas y comunicadores. Es un aspecto que se ha dejado de lado completamente en el proyecto del presidente Lasso, que ha sido dejado de lado también en el proyecto de Fundamedios, que no dice nada al respecto de la seguridad inclusive física, ni de la estabilidad laboral que deben tener los periodistas para que se cumpla efectivamente la no censura previa y el derecho a la libertad de expresión. En ese sentido, creo que ese es un aspecto que la Comisión debería preservar, conservar, incluir. Si es que hay buena intención de la Comisión, si es que se quiere efectivamente el bien del país, se debería revisar con detenimiento los 4 proyectos y, como yo decía, los 2 primeros, el del Ejecutivo y el de Fundamedios, que ya han sido unificados por decisión de la Comisión porque apuntan básicamente a la misma cosa, la libertad de expresión. Se debería rescatar aquello que tenga de rescatable. Tal vez esta alineación con los estándares internacionales, tal vez cierta definición, inclusive yo diría el tema de la real malicia, que sustituiría a ese artículo tan cuestionado del linchamiento mediático. En el caso de del proyecto de UNES y de Pachacuti, rescatar precisamente esa defensa irrestricta de los derechos ciudadanos a la comunicación y la información, que son los derechos constitucionales y que se alinean sin ningún problema con los estándares internacionales. Usted, Hernán, ve un ambiente positivo para generar un debate profundo de estas 3 iniciativas en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que ninguna orientación política tiene mayoría por sí sola. Ya hay evidentemente diferencias ideológicas, políticas y hasta conceptuales sobre el contenido de estas iniciativas. ¿Cómo ve usted el escenario en la Asamblea Nacional, Hernán? Lamentablemente, Fabricio, no veo un buen escenario, y digo porque el entorno en el que ahora está sumida la Asamblea es un entorno conflictivo. Pensemos en que prácticamente esta idea de llamar a una consulta popular por parte del gobierno de Lasso, escuché la entrevista anterior a propósito de lo que ellos llaman un bloqueo para temas de interés nacional, es un aspecto complicado que va efectivamente a levantar susceptibilidades de muchos asambleístas que finalmente van a decir, o sea, lo que el gobierno nos está haciendo es una especie de chantaje, o nosotros apoyamos las propuestas de reforma del gobierno de Lasso, o simplemente llaman a consulta popular y nos quitan de en medio. A mí me parece que esto no genera las condiciones necesarias para un debate, racional, abierto, plural, democrático, que debería haber en todas las comisiones, y en este caso también en la Comisión de Relaciones Internacionales y Derechos y Movilidad, para tratar con el suficiente tiempo, escuchando todas las voces, a estos 4 proyectos. Y me parece que lo que va a haber es un tira y afloja para conseguir votos, en este caso primero dentro de la comisión para hacer el primer informe, que seguramente yo digo habrá tal vez 2 informes, un informe de mayoría, un informe de minoría. Y esto va a complicar, digamos, que se tome la mejor decisión cuando el segundo informe de la comisión sea llevado al pleno de la Asamblea y finalmente se debatan lo que van a ser las reformas. Correcto. Veamos qué pasa con este trámite en la Asamblea. Hernán, gracias. Seguiremos conversando. Muy amable. Muchas gracias, Fabricio, por la invitación. Gracias a Hernán Reyes, académico, docente, hablando sobre las iniciativas en materia de comunicación que están ya en la Asamblea Nacional para la discusión y el análisis. 8:30 a.m.